Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y te doy aquí una cálida bienvenida a este mi espacio, donde en el día de hoy vamos a hacer un tarot interactivo con la siguiente pregunta o temática. Es básicamente un interactivo de sí o no. Puedes preguntar cualquier cosa que quieras, siempre que pueda ser respondida esta pregunta por un sí o por un no. Te recomiendo, para una mayor eficacia del video, que preguntes en positivo. O sea, lograré tal cosa, se dará tal proyecto, viajaré a tal país, me conviene cambiarme de casa, todo en positivo para que así tengas una mayor efectividad al momento de ver tu respuesta. Y te recomiendo que, bueno, puedes elegir hasta 4 opciones, puedes preguntar hasta 4 cosas diferentes, pero evita, y te recomiendo evitar, preguntar la misma pregunta a diferentes grupos. O sea, si te salió que no aquí, por ejemplo, o acá, volver a preguntarlo en otro grupo no es recomendable. Y terminan todos confundidos después. Otra cosa que quiero resaltar son lecturas generales. Toma lo que resuena contigo a nivel práctico, ¿ya? Toma lo que te hace sentido y clic. Y otra cosa también como último detalle antes de pasar a la elección de los grupos y de las piedras. Mi misión como tarotista, como oráculo, no es dejarte contento ni inflar el ego de las personas. Si la respuesta que vas a oír no te gusta, yo no me hago cargo de eso. En el caso de que seas una de esas personas. La mayoría de las personas que están, digamos, conectadas con la espiritualidad no manejan esa información, como está como ya en el sistema de ellos. Pero no falta el creativo que, porque no le dan en el gusto, se enoja o quizás qué. Entonces quiero simplemente resaltar que mi misión como tarotista oráculo no es mostrarte cosas bonitas para que te sientas bien. Para eso están los psicólogos, los amigos, qué sé yo. Yo soy un tarotista, trabajo como oráculo. Mi misión es mostrarte lo que veo aquí como reflejo de tus energías. Eres tú que tienes que elegir la piedra, por lo tanto eres responsable de la respuesta en parte. Dicho esto, vamos a elegir hoy entre el grupo número 1, tenemos una jaulita, o el grupo número 2, que tenemos una hematita, o el grupo número 3, una prénita. El grupo número 4 tenemos una obsidiana platina o plateada, o lunar también le llaman. Entonces vas a tener que concentrarte, usar tu intuición para conectar con la energía de este interactivo y elegir entre estos 4 grupos. Puedes preguntar hasta 4 preguntas por sí o por no. Yo voy a hacer sonar este cuenco tibetano para que te relajes, entres en sintonía, sientas tu cuerpo, te conectes con él y elijas de la mejor manera. ¿Ok? Y así, sincronizados y conectados con este interactivo, con todas las energías enfocadas, vamos a poder entonces pasar a la lectura. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo, pero obviamente antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, le das a la campanita de notificaciones, si quieres una lectura personalizada y privada y un mail de contacto abajo. Y también te recuerdo que tengo un concurso hasta final del 2023 donde todo lo que tienes que hacer para participar por una lectura completamente gratis de tarot es comentar en 3 de mis videos lectura gratuita y un corazón rojo. ¿Ok? A fin de mes de lo que queda del 2023 voy a estar eligiendo los ganadores. Aunque estas lecturas, por si acaso, son atemporales. Sin más, pasemos entonces a las respuestas. Grupo número 1, si elegiste la jolita que está ahí, esta es tu respuesta. Vamos a responderte con cartas oraculares en el día de hoy. Vamos a hacer un tarot interactivo sin tarot. Vamos a sacar 3 cartas. Este oráculo, este mazo se llama el oráculo de Madame Lenormand. Y en este mazo hay cartas positivas, neutrales y negativas. Por lo tanto, tu respuesta se va a basar en si hay mayor cantidad de cartas positivas o negativas o neutrales. Puede ser una respuesta incluso un poco neutral. Y como clarificación vamos a sacar una de estas cartas solamente de el oráculo de Mildred.
Pine, algo así, que le llamaban la bruja roja, porque tenía capacidad de piromanía, hay una historia ahí bastante, pueden googlearla. En fin, veamos entonces si es un sí o un no tu respuesta. Tienes el ataúd, una carta negativa. Si es un sí o un no, te voy a explicar después obviamente el por qué. Tienes el látigo. ¿Ya? Intensa la cosa. Tienes el perro, el 10 de corazones. Bueno, tu respuesta es claramente un no, porque tienes, si bien la carta del medio es la carta como que toma el acento, es el ataúd. Aquí te dice que probablemente lo que tú estás preguntando, lo que quiera que sea, si es por algo de trabajo, dinero, amor, es un no, porque esto ya está muerto, porque este proyecto o esta energía o esta vibración ya está para ponerla en un ataúd, ¿ya? Ese proyecto, o sea, esa situación ya está como caducada. No tiene como mucho hay una cosa que termina aquí respecto a lo que tú preguntaste. Sea lo que sea, porque muchas personas van a preguntar, adjudica la fórmula que te voy a dar a tu realidad. Tienes acá el látigo que es una carta bastante, es neutral a negativa, ¿ya? Es neutral a negativa. Pero siendo una carta negativa al medio, me da un no. Y tienes el perro. A pesar de que esto no funcione, vas a tener ayudas para poder reinventar la cosa por otro lado. O que esto que tú querías lograr que es acá, no funciona. Pero hay una alternativa B para poder darle forma y rescatar algo. Eso siento. ¿Ya? O gente que te va a apoyar en esta no ganancia o no logro. Y tienes acá el libro, que también es una carta neutral. Mira, como clarificación te dice acá, estudia, sopesa, piensa por qué no se da. Hay algo que no estás viendo. En la carta del libro habla de información que falta, misterio y informarse mejor, perdón. Habla mucho de estudiar el terreno para poder quizá intentar esto más adelante, pero así como está la situación y las cosas ahora, no. Es uno bastante que te dice, esto no vale ni la pena intentarlo. Así no se da. Em, lo mismo, si preguntaste por estudios o por algo relacionado con un dinero, un préstamo, un viaje, sigue siendo un no, pero adjudica y aplica la fórmula a tu realidad. Es porque simplemente te puedes encontrar con mm, bastante cosas como que tienes que pelearte con la vida o con alguien o con situaciones, quizás eh, mm, puede que incluso pierdas algo querido, alguna persona, situación en este tema, ya por intentar llegar a buen puerto con esto sin tener toda la información. Así que ten cuidado también de no mm, ofuscarte y centrarte en conseguir esto de manera obstinada y obsesiva, porque eso te puede causar bastante dolor de cabeza. Grupo número uno. Eso es lo que veo para ti, son lecturas bastante cortas, ¿ok? Em, bueno, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un me gusta, así tú puedes seguir teniendo tarot gratis. Y si quieres una lectura personalizada y privada, ya sabes que hay un mail de contacto abajo. Para participar en mi concurso, recuerda lectura gratuita y un corazón rojo. Sin más, que estés muy bien, mucha luz. Chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la hematita que está allí, veamos entonces cuál es la respuesta a tu pregunta de sí o no. Este oráculo se llama Lenormand y está compuesto por cartas neutrales, negativas y positivas. Si la cantidad de cartas es más positiva, la mayor cantidad de cartas es un sí. Si es neutral, es una respuesta bastante ambigua. Y si es un no, va a ser porque la cantidad de cartas sea negativa o nefastas. Y vamos a clarificar tu respuesta como el por qué con esta carta final. Son lecturas bastante cortas, así que vas a quedar bastante claro y satisfecho, digamos, directamente. Veamos, tienes el látigo, que es la carta de como hay un cierto grado de violencia, empuje, dolor, sacrificio. Habla mucho de ponerle bastante fuego a la situación ya, de un golpe culmine, un golpe de gracia también.
Es una carta negativa a neutral. Perdón, neutral negativa. Tienes el anillo, que es una carta de compromiso, de unión, de contratos, de intercambios y acuerdos. Y tienes la carta del ancla. Mira, este es un sí. Es un sí que va a tener su costo, ya que tienes la carta del medio que toma bastante intención y acento. Tienes la carta de que es neutral a negativa, o sea, trae un precio, te cobra un precio. Vas a tener que sacar la voz, decir que no, golpear la mesa, ponerle mucho entusiasmo, intentarlo 2 veces a lo mejor. Sea lo que sea que hayas preguntado, recuerda que son lecturas generales y muchas personas preguntan por diferentes cosas. Tienes acá el ancla que indica buena suerte y poder quedarse ahí. O sea, lo que quiera que consigas, como el sí, es algo que te va a acompañar un buen tiempo en tu vida. Es algo que el ancla también es considerado estabilización y buena suerte. Entonces te está mostrando como salvación, protección, ayudas. Vas a tener como un toque de buena suerte que te acompaña. También es algo que te va a decir que vas a poder contar con esto, como te decía, un buen tiempo, como que se forme parte de tu día a día. Por ejemplo, si le pides la mano a alguien, matrimonio, te van a decir que sí, pero van a ver como algunas cosas a arreglar en el camino. A lo mejor vas a tener algún familiar que no va a estar de acuerdo, ¿ya? Pero vas a quedarte con esta persona y vas a poder formar familia, por ejemplo. Ya que veo el anillo, se me ocurre esa idea. Pero puede ser un contrato, algo de salud, algo, lo que sea es un sí, ¿ya? Lo que hayas preguntado, como lo hayas formulado, es un sí. Y es un sí que tiene un golpe de suerte con un precio a pagar, con un disgusto menor que se disuelve en lo bueno al final. Y tienes la araña, la construcción de cosas. La araña te está mostrando acá como clarificación que hay que trabajar esto, hay que preparar, la araña prepara su casa para luego poder atrapar los insectos y comer. Ella busca el lugar idóneo, ¿ya? Y sigue su instinto de supervivencia y de creación. Es la gran co-creadora del universo. Entonces tú tienes la capacidad de manifestar esto, de pedir que se dé. La araña, el látigo indican acción. Eh, Acción para luego poder recaudar los fondos, pedir para que te den algo, ¿ya? O sea, aquí hay que tomar la acción de decir, yo quiero que se dé esto para que funcione bien, ¿ya? Es un sí bastante prometedor, la verdad. Eso es lo que veo para ti, grupo número 2. Si te gustó esta lectura, ya que no son muy largas, regálame un dedito arriba. Así yo puedo seguir creando más contenido de este tipo y tú te sigues teniendo tarot gratis. Si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo, escríbeme ahí. Es mi única forma que haciendo las lecturas. Te invito a que te suscribas al canal, le das a la campanita y si quieres participar en mi concurso tienes que escribirme en 3 de mis videos, lectura gratuita y un corazón rojo. Sin más, que estés bien. Chao, chao. Mucha luz. Grupo número 3, si elegiste la perenita que está ahí, veamos qué dice este oráculo para ti. Este es el oráculo de Madame Lenormand, una bruja francesa. Era mucho más que tarotista, era muy especial, era espiritista, cabalista, bruja de aquellas. Muy querida por mí. Si no estás viendo Madame Lenormand, saludos. En fin, este naipe o mazo está compuesto por cartas neutrales, negativas y positivas. Si la mayor cantidad de cartas es positiva, es un sí. Si es un no, es porque salen más cartas negativas. Y si son puras cartas neutrales, te va a dar una respuesta ambigua, ¿ya? Y eso no depende, por supuesto, de mí, sino de las cartas y de la elección de tu intuición a la piedra que te guió a tu respuesta. Esta es la carta de clarificación y de entender el por qué sí y por qué no, o qué te dice el oráculo. Son respuestas cortas, ¿ok? Recuerda que puedes preguntar por otros grupos en el caso de que te interese otro tipo de temas. Tienes la carta del ataúd al medio. Tienes la carta de la doncella, que es una carta neutral, o sea, tienes una carta negativa, neutral, y tienes la carta de... ¡Oh! El caballero, wow. El caballero y la señorita. Qué curioso. Separados por el ataúd. Esto es... mira qué especial, porque esta es una carta considerada neutral, esta también está negativa, es un no.
es un no. Si preguntaste por amor, porque la combinación es el hombre, la mujer, independientemente de si son dos hombres o dos mujeres, da lo mismo eso, pero uno es más femenino que el otro en energías. Entonces, aquí te dice que esta relación, por ejemplo, no es para ti, que no va a funcionar, que ya está muerta la energía, o que va a ocurrir algo que los va a separar, por ejemplo. La vida no tiene por qué ser una desgracia. Es un no para todo lo que hayas preguntado. Si preguntaste por un objetivo, una empresa o algo, te dice que es probable que una persona y tú, si por ejemplo tú eres de sexo masculino o femenino, que te encuentres con una persona del sexo opuesto que te haga problemas. O que, no sé, por ejemplo, presentas tu tesis y tu profesor, profesora, o el que está a cargo de la carrera no te da una luz verde, no le gusta mucho, no sé, algo así. Te dice que esto que por lo que preguntaste no llega a buen puerto, que hay una influencia negativa, no nada oscuro, pero que hay como una negativa a tu pregunta. Si preguntaste por dinero, por un viaje, por un cambio de algo, es un no, sigue siendo un no bastante que te deja como con las ganas de querer haberlo logrado, la verdad, siento eso, como un poco el anhelo de... Si quieres, yo siento que ya que son cartas neutrales estas dos que están acá, a lo mejor esto que no te funciona ahora te podría funcionar en el futuro, porque no me está mostrando una energía definitiva de que no. Ya, si fuera una carta más nefasta, ya como por ejemplo la cruz, ahí te diría que no para siempre. Pero esta es una carta que habla de un final de algo, de un proceso. O sea, la muerte de algo, de alguien, es un proceso que termina y luego la vida sigue su curso y el espíritu se supone que tiene una evolución. Entonces, en ese sentido, esta carta te está diciendo que por ahora sí no. ¿Ya? En estas circunstancias no. Y tiene, mira, la polilla, que en el fondo es la mariposa nocturna. Mira, lo mismo, el mismo sentido del ataúd que yo, la muerte y el renacimiento en el fondo te está mostrando acá. Y ya que es la polilla, no la mariposa, te dice que desde la noche, o sea que en esa oscuridad de la muerte, de esto que no funciona, tú vas a poder transformarte y sacar un aprendizaje y buscar la luz desde ese punto. Desde esa oscuridad vas a poder seguir la luz. Mira qué poeta el- la interpretación que se está dando aquí. Entonces un no, bastante claro, y que desde este proceso como de acongojo o de no, que no te guste esta respuesta, de allá, desde esa negativa de la vida hacia tu pregunta, va a surgir la necesidad de la búsqueda del sí. Y ahí sí a lo mejor, ahí sí. A ver, te voy a hacer un regalo. Si me sale una carta positiva, el segundo intento es de donde sí se da. Por ahí me salió. Es una carta. Mira, mira qué curiosa la. Me salen puras figuras humanas de partida casi. Me sale el ataúd, que es la muerte de algo, de una persona, generalmente mayor, pero no tiene por qué ser mayor. El renacimiento de la polilla oscura y luego la niña o el niño, que es una carta positiva y de un nacimiento, de un bebé. O sea, el segundo intento es el que sí. Este es un no con. Es un no por ahora, en el fondo. Grupo número 3. Si te gustó esta lectura, regálame un dedito arriba para que tú sigas teniendo datos gratis. Yo puedo seguir creciendo en YouTube. Recuerda un comentario en 3 de mis videos si quieres participar en el concurso que tengo hasta el 2023 por la lectura gratuita. 3 lecturas gratuitas para 3 personas a cada mes. Tienes que escribir lectura gratuita y un corazón rojo en 3 de mis videos y estar suscrito. Si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo y te invito a que estés suscrito a mi canal dándole a la campanita para que estés al tanto de todo mi material en el futuro. Sin más, mucha luz. Chao, chao. Grupo número 4. Esta es tu lectura. Veamos cuál es tu respuesta. Si es un sí, si es un no o qué diablos pasa. Este es el oráculo Lenormand o Lenormand en francés, donde está compuesto por cartas positivas, negativas y neutrales. Si la mayor cantidad de cartas son positivas es un sí, si son neutrales es una respuesta ambigua, y si es un no es porque la mayoría de las cartas son negativas. Vamos a darte una explicación y un porqué, y una clarificación, se me dieron vuelta muchas cartas, y una clarificación a tu lectura con este oráculo luego.
Ok, salieron estas 3 cartas como clarificación. Pensaba sacar solo una. Veamos entonces, esto es el por qué, ¿ok? El por qué de tu sí o tu no. Son respuestas cortas, así que si te interesa preguntar por otras cosas, pues ahí están los otros grupos. Veamos qué tal. Tienes las estrellas. Las estrellas que está escrito en el cielo, ya es alentador. Tienes el libro, que es la carta neutral. Y tienes la guadaña. A ver. Este es un sí, dado que la carta positiva está al medio. Hay algo escrito en las estrellas que te dice que esto sí va a ocurrir. Lo que quiera que sea que hayas preguntado, esto es aplicable a tu realidad, porque muchas personas van a preguntar por diferentes cosas, pero si es algo de estudio, si es algo de éxito, si es algo de un logro, de amor o de pareja, te dice, aunque no tengas toda la información, está escrito en las estrellas que esto funcione, pero te va a costar llegar a esto porque tienes la guadaña, vas a tener que dejar personas atrás, situaciones atrás, vas a tener que cortar con algunos ciclos o cosas que no te hacen bien o que te causan peso. El viento te va a llevar, aparentemente a veces fuerte este viento, a una costa buena, a un buen lugar, ¿ya? Y en eso vas a tener que lidiar con algunas batallas o algunos personajes quizás incómodos, pero es un sí, y es bastante positivo por esta carta, ya que sale al medio. Tienes una carta positiva, una neutral y una negativa. Y al estar esta al medio te dice que un sí, pero un sí así bien, bien carreteado, como se dice en Chile. Así como que llega con las rueditas del carro ya así, ya bien calcomidas, ¿se dice? ¿Calcomidas o carcomidas? Se me olvidó en español. Bueno, en fin, bien destruidas. Tienes la salvia, mira, puedes literalmente quemar salvia o pedir ayuda de intervención divina para aliviar la carga, para que se cumpla. Las estrellas y la salvia están alineadas, son cartas positivas. El pentagrama, sí, ya las estrellas, literalmente. Y luego el cometa. ¡Uy, qué raro! Miren, esto tiene que ver con una estrella y luego un cometa que es una estrella y las estrellas. Y esto que el humo de la salvia se dice que llega a las estrellas, la palabra em, que se le da en los antiguos, digamos, tribus americanas, norteamericanas, se le decía holy, que es como santo o para santiguar. Entonces hay algo como con la fuerza invisible de la vida que te va a hacer lograr esto. ¿Ya? Y justo en ese momento estoy grabando, era el minuto de este video, el minuto 3 con 33, cuando te dije esto. Em, entonces, si hay, busca el número 333, ¿ok? Y tienes acá 3, 3 y el otro 3. O sea, 333, búscalo como número angélico, quizás te va a dar información sobre este sí. Y tienes la piedra de la obsidiana, que es como una purga de algún tipo. Así que algo puede ocurrir relacionado con eso, independientemente de lo que hayas preguntado, grupo número 4. Si te gustó esta lectura, regálame un dedito arriba, así tú puedes seguir teniendo más tarot gratis. Yo estoy creciendo en YouTube gracias a eso. Acuérdate, en mis videos, en 3 de mis videos, puedes escribir lectura gratuita con un corazón si quieres participar en este concurso de lecturas gratuitas que estoy ofreciendo a 3 personas en todo lo que queda del 2023. Si quieres una lectura personalizada y privada y un mail de contacto abajo donde me puedes escribir, es la única forma en que agendo mis lecturas. Te invito a que te suscribas a mi canal y sin más, mucha luz, que estés bien. Chao, chao.